Hola, mis apreciados alumnos y colegas. Quiero agradecer a mis amigos de la Sociedad Venezolana de Catálisis por darme la oportunidad de compartir con ustedes mi presentación intitulada Correlaciones semiempíricas entre actividad con la estructura del catalizador, desde el clúster al reactor. En esta lámina está el contenido de mi seminario. Vamos a ver referencias. Estas son las referencias que contienen todo el desarrollo teórico que nos ha llevado a las correlaciones entre actividad catalítica con la estructura del catalizador. En esta presentación, debido a las limitaciones de tiempo, solo voy a mostrar la correlación y la definición de sus parámetros. Vamos a ver introducción, los horizontes de la catálisis. Los niveles de correlación en catálisis. Obsérvese que la parte más grande de la pirámide corresponde al gran conjunto de variables de preparación del catalizador y es en esta parte de la pirámide que la llamamos correlaciones de tipo 2, que en definitiva controla la actividad catalítica situada en la punta de la pirámide. Obsérvese, además, que el conjunto de variables de preparación genera un conjunto reducido de propiedades físico-químicas del catalizador y a su vez estas últimas son responsables de los valores de un conjunto pequeño de constantes cinéticas heterogéneas que condicionan la actividad catalítica. Finalmente, las constantes cinéticas heterogéneas controlan a un conjunto aún más pequeño de parámetros que dan cuenta en última instancia de la actividad catalítica, la conversión y la selectividad del proceso de interés. En esta lámina tenemos la definición 1 de sistema catalítico, la definición 2 de serie catalítica y vamos rápidamente a responder la pregunta 1. ¿Cómo se hace el desarrollo y optimización de un catalizador? El desarrollo de un catalizador implica un proceso experimental en la preparación de series catalíticas, donde se modifica la estructura y composición a través de alteraciones controladas de las variables de preparación. Posteriormente, se evalúa la velocidad de reacción de cada catalizador de la serie a distintas temperaturas y se determinan los valores óptimos de los parámetros de Arrhenius, A y E sub A. Vamos a responder ahora la pregunta ¿qué es diseño de un catalizador? Existe una serie de procedimientos para la preparación o síntesis de un catalizador que implica la manipulación de los parámetros que caracterizan al catalizador. Este conjunto de parámetros se los denominan variables de preparación del catalizador. La razón de construir un modelo de correlación de las propiedades físico-químicas del catalizador con las constantes cinéticas heterogéneas o la actividad catalítica es el poder establecer qué propiedades físico-químicas del catalizador maximizan los rendimientos de determinados productos. El siguiente paso es ver si la tecnología disponible permite obtener un catalizador con dichas propiedades físico-químicas óptimas. El proceso que permite establecer qué parámetros físico-químicos dan rendimientos óptimos hacia un dado producto se denomina diseño de catalizadores. ¿Cómo se diseña un catalizador? El objetivo de este trabajo que estoy presentando es generar una correlación de la forma de la ecuación 1, donde x1, x2, etc., son variables asociadas con las propiedades del catalizador, por ejemplo, dispersión, área superficial, tamaño de partícula, etc. Diseñar un catalizador es determinar los valores de los parámetros del catalizador que hacen máxima la actividad. Vamos a ver fundamentos desde el clúster al reactor. Se va a desarrollar un esquema que conecta el sitio activo catalítico, ver la S en rojo, con la ecuación de diseño del reactor, ver recuadro amarillo. Denominamos este nivel cinética de la reacción, ver recuadro gris, para el ensamblado desde el sitio activo catalítico con el diseño del reactor. La constante ρ sub b en la ecuación en recuadro amarillo es la densidad del empacado del catalizador dentro del reactor catalítico. El parámetro C sub A es la concentración del reactante A. El parámetro U sub S es la velocidad lineal, ya que trata de un reactor unidimensional, pero si se trata de un reactor bidimensional, la U sub S es una velocidad de flujo por área o superficial. Por lo tanto, empezamos por revisar la cinética de una reacción para un proceso.
Se asume por simplicidad que estamos estudiando un catalizador metal soportado y el sitio catalítico es un metal activo. En el mecanismo que se muestra en esta lámina se asume que el paso clave o paso lento del proceso es la interacción del reactivo A con el sitio S para formar un intermediario AS. La energía asociada a este paso se denomina delta E y la constante cinética heterogénea de este paso del mecanismo se denomina K sub H. Estamos ahora en el nivel de actividad catalítica B recuadro azul, la cual está relacionada con la constante K sub H. La actividad catalítica se define como la cantidad de moléculas convertidas de reactivos A por unidad de tiempo por sitio activo del catalizador. Por lo tanto, estamos buscando una correlación entre la K sub H con la actividad catalítica como se muestra en el recuadro rojo. La ecuación en recuadro rojo se obtuvo en mi trabajo de tesis doctoral de 1997, ver referencias. Esta ecuación en recuadro rojo contiene una serie de parámetros que dan cuenta de la estructura del catalizador. En el recuadro verde está el significado de los parámetros de la ecuación de correlación. Por ahora lo importante es que la constante K sub H es una constante cinética heterogénea intrínseca, ya que está directamente relacionada con el sitio catalítico. El parámetro delta E se puede evaluar con la ecuación 1. Nótese que este parámetro depende de R sub m, el tamaño del clúster metálico. El parámetro EIMS es la energía de interacción metal-soporte que se localiza en la zona marcada como MS en rojo en la figura. El parámetro EIMS se evalúa con la ecuación 1. El parámetro EIMSA se evalúa mediante química computacional. La constante K sub H se relaciona con la constante observada en el reactor denominada constante K a través de la ecuación en recuadro verde y donde la constante eta toma en cuenta los efectos de transferencia de masa del empacado del catalizador o pella catalítica. La velocidad de reacción R sub A se obtiene a través de la ecuación en recuadro azul. Nótese que la ecuación diferencial dentro del recuadro amarillo depende de R sub A. La ecuación diferencial en recuadro amarillo es una ecuación que permite el diseño de un reactor catalítico. Por lo tanto, el diseño de un reactor está conectado al sitio activo catalítico. Esto significa que la correlación en recuadro rojo, la ecuación de correlación, nos permitiría diseñar el reactor desde los parámetros asociados con la estructura del catalizador. Vamos a ver descripción de la correlación entre actividad con estructura del catalizador. En esta lámina se muestra el esquema que resume las ideas en torno al significado físico de los parámetros de la ecuación de correlación. Hay dos grandes grupos de parámetros señalados por los números romanos 1 y 2. El grupo de parámetros 1 romano toma en cuenta la estructura del catalizador. El grupo de parámetros 2 romano toma en cuenta la energética del proceso catalítico. Vamos a ver aplicación de la ecuación de correlación, resultados y discusión. La ecuación de correlación, ver ecuación dentro del recuadro rojo, y asumiendo T constante en la serie catalítica, se puede linealizar en la forma de la ecuación 1 dentro del recuadro verde. Obsérvese que el logaritmo neperiano K sub I está asociado con el logaritmo neperiano de la actividad catalítica. El parámetro delta E se calcula por medio de la ecuación 2 y el parámetro EIMS se calcula por medio de la ecuación 3. Los parámetros logaritmo neperiano K sub I, dispersión, área catalítica, A' y R sub M
son experimentales y caracterizan al sistema catalítico. La ecuación de correlación, ecuación 1, se aplicará a una serie de sistemas catalíticos con el objetivo de demostrar que se obtiene en todos los casos estudiados una linealidad prevista en la estructura de la teoría desarrollada en este estudio. La ecuación de correlación B recuadro en rojo fue aplicada a una serie de sistemas catalíticos con el objetivo de demostrar que se obtiene en todos los casos estudiados una linealidad prevista en la estructura de la teoría desarrollada en este estudio. La ecuación de correlación fue aplicada a una serie de sistemas catalíticos que fueron clasificados en sistemas catalíticos de la serie A, B, C y D. La tabla de esta lámina resume los resultados de la regresión lineal para la función objeto en recuadro rojo. Vamos a describir las columnas 1 a 11 de esta tabla. La columna 1 contiene el sistema catalítico y el catalizador respectivo junto con la indicación del tipo de reacción estudio. La columna 2 contiene el tipo de metal activo del catalizador. La columna 3 contiene el tipo de soporte del catalizador. Las columnas 4, 5 y 6 contienen los valores de los coeficientes A, B y C de regresión lineal de la ecuación objeto en recuadro rojo y su respectivo error. La columna 7 y 8 contienen los valores del coeficiente R cuadrado de regresión lineal de la ecuación objeto y la desviación porcentual calculado versus observado asociado con la ecuación objeto. Las columnas 9, 10 y 11 contienen los valores de los coeficientes beta, delta y gamma de regresión lineal de la ecuación objeto en recuadro azul y sus respectivos errores. Vamos a ver conclusiones. Bien, en esta lámina se muestran algunas conclusiones, las cuales o las más importantes que se pueden derivar en este estudio son las siguientes. Este estudio introduce un modelo fundamentado en principios semiempíricos que permitió correlacionar la actividad catalítica con los parámetros físico-químicos de la fase activa metálica, los cuales están en función del tamaño de las nanopartículas metálicas y toma en cuenta la estructura del catalizador. Por lo tanto, el modelo presentado en este estudio explica el origen del efecto del tamaño de la nanopartícula sobre la actividad catalítica. El modelo planteado en este estudio fue aplicado a una diversidad de sistemas catalíticos, obteniéndose factores de correlación del orden de 0.9 y desviaciones porcentuales entre 6% y 26%. Estos resultados nos indican a nosotros la linealidad de la correlación que nosotros estamos proponiendo. Fin de la presentación. Si tienes preguntas, por favor, siente la confianza de compartirlas conmigo.